Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Julián Clases. Bien, en este caso vamos a ver función cuadrática desde cero. Vamos a ver qué es una función cuadrática, cómo es su gráfico, qué nos van a pedir de una función cuadrática, forma de escribir una función cuadrática, de qué depende la forma de su gráfico y ejercicios con todos los casos posibles que nos pueden llegar a tocar. Comenzamos por el principio. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Bien, ¿qué significa función polinómica de segundo grado? Vamos con función. ¿Qué es una función? En matemática, una función es una máquina que transforma un número en otro. Por ejemplo, voy a escribir una función cualquiera, no es necesariamente una función cuadrática. X más 5, no es una función cuadrática, es una función cualquiera. En esta función, si yo pongo un 3, es decir, si reemplazo la X por 3, ¿qué me queda? Este resultado me da 8, es decir, yo ingreso un 3 y la función me arrojó un 8. Eso es una función, es una máquina que transforma un número en otro. ¿Qué significa polinómica? Que es una suma o resta de términos. Ahora pongo un ejemplo. Esto tampoco es una función cuadrática, pero sí es un polinomio porque tiene sumas y restas y términos. Este es un término, este es otro término, otro término, otro término, otro término. Y tenemos sumas y restas en el medio. Otra cosa que caracteriza un polinomio es que el exponente va bajando. 4, 3, 2, 1 en este caso, y sin exponente. Ahora, ¿qué significa de segundo grado? Bien, que el exponente más grande de nuestra función tiene que ser 2. Por ejemplo, x al cuadrado más 5x menos 3. El exponente, el número que está arriba de la x, tiene que ser 2. Si no es 2, no es una función cuadrática, es otro tipo de función. Por ejemplo, esta es otro tipo de función o esta es otro tipo de función. Esto no es una función cuadrática, esto tampoco, esto sí. Es una función, es una máquina que transforma un número en otro, polinómica, porque tiene términos y tiene sumas y restas, y es de segundo grado, porque tiene un 2 como máximo. Esto define en forma general lo que es una función cuadrática. Ahora lo que vamos a ver es cómo es el gráfico de una función cuadrática. Antes de mostrar cómo es el gráfico de una función cuadrática, les voy a mostrar a partir de dónde vamos a graficar. A partir de dos ejes. Estos dos ejes se llaman ejes cartesianos. El eje horizontal siempre es el eje X y el eje vertical siempre es el eje Y. Bien, ¿cómo es el gráfico de una función cuadrática? Es siempre una parábola. Y estas parábolas se dividen en dos. Unas que son carita feliz y otras que son carita triste. ¿De qué depende una forma u otra? Lo vamos a ver más adelante. Por el momento, no se preocupen. Bien, ¿qué nos van a pedir generalmente en una función cuadrática? Nos van a pedir lo siguiente. El vértice, la ordenada al origen, el eje de simetría, las raíces, graficar la propia función cuadrática y por último, analizar la función cuadrática. Con analizar el gráfico me refiero a hallar el dominio, la imagen, conjunto de positividad, de negatividad, etc. Si no saben de lo que les estoy hablando, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Todas las funciones cuadráticas tienen vértice y solamente un vértice. Todas tienen ordenada al origen y solamente una ordenada al origen. Todas tienen eje de simetría y solo un eje de simetría. No todas las funciones tienen raíces. Algunas tienen dos, algunas tienen una y algunas no tienen. Ahora lo vamos a ver. Todas se pueden graficar y todas se pueden analizar. Lo que vamos a hacer es ubicar cada uno de estos cuatro primeros puntos en el gráfico. Comenzamos por el vértice. El vértice va a ser el punto más bajo o el punto más alto de nuestra parábola. Siempre va a ser un punto. Continuamos con la ordenada al origen. También es un punto y es el punto en donde la parábola cruza al eje vertical. Acá y ahí. Esos dos son los puntos que son la ordenada al origen de nuestra función cuadrática. Continuamos con el eje de simetría. A diferencia del vértice y la ordenada al origen, estos dos son puntos, el eje de simetría no es un punto, sino que es una línea. Es una línea vertical. Y es una línea vertical que pasa por el eje de simetría.
por el vértice, perdón. Continuamos con las raíces. Como les dije, puede haber dos, una o ninguna raíz. ¿Qué significa? Es los puntos o el punto por donde la parábola cruza al eje horizontal. Es decir, esta es una raíz, esta es otra raíz, esta es una raíz y esta es otra raíz. Ambas funciones cuadráticas, ambos gráficos, en este caso, tienen dos raíces. Pero puede haber casos en donde puede haber una sola raíz. Por ejemplo, el que les voy a mostrar acá. En este caso, la parábola toca solamente en un punto, acá abajo, al eje horizontal, al eje X. Entonces, esta función cuadrática solamente tiene una sola raíz. Y hay otro caso en donde puede pasar esto. En este caso, la parábola nunca toca el eje X. Entonces, esta función cuadrática no tiene raíces reales y esta función cuadrática tiene solamente una raíz. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos tipos. Para completar estos gráficos, el vértice en este caso coincide justo con la raíz. Acá el vértice estaría acá. Y el eje de simetría vendría por acá. Y la ordenada al origen, en este caso, pasaría por acá. Y en este caso, también pasaría un poco más por arriba. Toca un poco más arriba. Este eje continúa, puede continuar. Es simplemente hacerlo un poco más largo y cruzarlo ahí arriba. Todas tienen vértice y un solo vértice. Todas tienen ordenada al origen y solamente una ordenada al origen. Todas tienen eje de simetría y solo un eje de simetría. Pero con las raíces, cuidado. Algunas tienen dos, algunas tienen solamente una y algunas no tienen. Para hacer el punto 5, que es graficar, voy a tener que obtener primero el vértice, ordenar origen, eje de simetría y raíces. Tengo que hallar todo esto primero para luego graficar. Y una vez que ya tengo graficada la función, recién ahí la puedo analizar. Hasta ahora vimos tres cosas. ¿Qué es una función cuadrática? ¿Cómo es su gráfico? ¿Qué cosas nos van a pedir? Y lo que vamos a ver ahora es cómo escribir una función cuadrática. Una función cuadrática se puede escribir de tres formas. Es decir, se puede expresar de tres formas. Y estas son la expresión polinómica, la expresión canónica y la expresión factorizada. Vamos a ver qué forma tiene cada una de estas tres expresiones. La expresión polinómica tiene esta forma. A por x al cuadrado más b por x más c. La expresión canónica tiene a por, entre paréntesis, x menos x b corta al cuadrado más y b corta. Ahora vamos a ver qué significa cada letra. Y la factorizada es a por x menos x1 por x menos x2. Voy a escribir un ejemplo de cada una. A vale 2, b vale 4, c vale menos 6. A vale 2, xb vale menos 1. Ahora vamos a ver por qué. Y b vale menos 8. Para la factorizada, ¿qué significa cada letra? ¿Qué representa? Bien, arranquemos por la polinómica. A se le llama coeficiente cuadrático o coeficiente principal. Cualquiera de los dos nombres es correcto. B se llama coeficiente lineal. Y C se llama término independiente. Continuamos con la canónica. A es exactamente lo mismo que en la expresión polinómica. Es el coeficiente cuadrático o coeficiente principal. XB es la coordenada X del vértice y B es la coordenada Y del vértice. Estos dos valores en conjunto forman lo que es el vértice. El vértice se compone de sus dos coordenadas. Primero la coordenada X, XB, luego la coordenada Y, YB. Ambos son números comunes y corrientes. Continuamos con la factorizada. La letra A es exactamente lo mismo que en la canónica y en la polinómica. Es el coeficiente cuadrático o principal. x1 es una raíz, x2 es otra raíz, siempre y cuando esta función cuadrática tenga dos raíces. Si nos encontramos con una función cuadrática que tiene una sola raíz, habrá solo una. Y si nos encontramos con una función cuadrática que no tiene raíces, no habrá raíces. En esos casos en donde una función cuadrática no tiene raíces, no se puede expresar en forma factorizada. Es decir, que esa función cuadrática sí se puede expresar en forma polinómica,
sí en forma canónica, pero no se puede expresar en forma factorizada. Algo muy importante es lo siguiente. Una función cuadrática se puede expresar de las tres formas y ser una única función cuadrática. Estas tres, aunque parecen diferentes, son exactamente la misma función, solamente que están escritas de forma distinta. Continuando con la explicación, si recuerdan, yo les dije de que generalmente nos van a pedir obtener estas 6 cosas y que para analizar el gráfico primero tenemos que tener el gráfico y para tener el gráfico primero tenemos que tener los primeros 4 puntos. Bien, cada tipo de expresión nos da en forma muy directa cada una de estas 4. Ahora vamos a ver cuál es para cada una. Por ejemplo, para la polinómica, lo que nos da en forma muy directa es la ordenada al origen. Vamos con un ejemplo. Voy a agarrar este mismo de acá, que es de la polinómica. Bien, acá la ordenada al origen es directamente el número que no tiene ni x cuadrado ni x. Es decir, el término independiente, que es c. Si se fijan acá, a tiene x cuadrado, b tiene x, c es el que no tiene ni x cuadrado. C es menos 6 en este caso. Menos 6. Si seguimos con la canónica, lo que nos da en forma bastante directa son dos cosas. El vértice y el eje de simetría. Agarro este mismo ejemplo. Y acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Yo esto lo voy a expresar de una forma muy parecida, pero escrita en forma diferente. En vez de poner x más 1, voy a poner x menos 1 al cuadrado menos 8. Menos 1, menos por menos me da más. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto, solo que está expresado en forma diferente. En vez de un más pongo un menos por menos. Menos 1, porque menos por menos me da más. ¿Ok? ¿Para qué hago esto? Bien, si se fijan, la fórmula general de la canónica, a es 2, x es x, y para dejar en evidencia el verdadero valor de xb, de la coordenada x del vértice, la coordenada x del vértice, adelante tengo que tener un signo menos. Yo acá tengo un signo más. Entonces, puedo interpretar de forma incorrecta que si lo miro acá directamente, de que bueno, xb vale 1 positivo. Pero eso es incorrecto, porque adelante del signo, adelante tengo un signo más y debería tener un signo menos. Por eso hago esto. Este más lo cambio por un menos 1 para adelante de la xb tener el signo menos y de esa forma dejar en evidencia el verdadero valor de xb, que es menos 1, no es 1. Es un pequeño gran detalle que hace toda la diferencia. Lo mismo con ib. Si se fijan acá tengo un signo positivo delante de i. Y acá tengo un signo negativo, entonces el valor de ib es menos 8, no es 8. Entonces, este valor es xb y este valor con su signo es ib. De esta forma, yo voy a tener mi vértice que se compone de estos dos puntos, tal como lo vimos acá. Y en este caso, mi vértice va a ser menos 1, menos 8. Hasta ahí sacamos el vértice. ¿Cómo sacamos rápido el eje de simetría? Bien, el eje de simetría lo voy a escribir acá arriba. Un poco desprolijo. Es exactamente el mismo valor que x del vértice. X del vértice, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces el eje de simetría es menos 1. Bien, continuando. Nos queda la factorizada. ¿Qué podemos obtener de forma rápida y directa de la expresión factorizada? Las raíces. Vamos con este mismo ejemplo. Si se fijan, acá me pasa algo parecido que me pasaba en la canónica. Fíjense la fórmula. A es 2, claramente. X menos, perfecto. Entonces tengo el x1 que es 1. Pero si fijan en el segundo paréntesis, acá tengo un x menos y acá tengo un x más. Entonces, de vuelta, para dejar en evidencia el verdadero valor de x2, en vez de tener un más, debería tener un menos. Entonces lo voy a trabajar un poquito y lo voy a escribir de la siguiente forma. 2 por x menos 1. Esto lo dejo igual porque ya tengo un signo menos adelante. Y acá, en vez de poner un más 3, voy a poner un menos 3. ¿Por qué? Menos 3 me da más 3. Menos por menos es más. Es otra forma diferente de escribir exactamente lo mismo. ¿Qué gano con esto? Nuevamente, tener el signo menos adelante y de esa forma dejar en evidencia el verdadero valor de x2. Entonces,
1 es el valor de x1 y menos 3 es el valor de x2. Entonces de esta forma ya tengo mis dos raíces de forma directa. 1 positivo menos 3. Si se fijan, podés decir, bueno, ya está, ya obtuve todo lo que necesito. No tengo nada más que trabajar. ¿Cuál es el tema? Es que a la hora de trabajar una función cuadrática, nos van a dar siempre expresada en una de las tres formas. No nos van a dar las tres formas ya expresadas listas. ¿Por qué? Porque si no ya está todo resuelto. Siempre va a haber algo que vamos a tener ya bastante directo y siempre van a haber cosas que vamos a tener que desarrollar un poco más. Bien, hasta ahora vimos 4 cosas. ¿Qué es una función cuadrática? ¿Cómo es su gráfico? ¿Qué cosas nos piden? Y cómo se escribe. Polinómica, canónica, factorizada. Ahora lo que vamos a ver es cómo estas letras afectan a la forma del gráfico. Si es carita feliz o carita triste, si se desplaza en forma horizontal, si se desplaza en forma vertical, si se achica, si se agranda, etc. Bien, ¿cómo afecta cada letra a la forma de la parábola? Arrancamos con la polinómica. Tenemos 3 letras, A, B y C. ¿En qué afecta la letra A? Principalmente va a afectar en que si A es mayor a 0, la parábola va a ser carita feliz. Si A es menor que 0, por ejemplo, menos 1 o menos 2, la parábola va a ser carita triste. ¿En qué afecta también la letra A? Si la letra A es, por ejemplo, un valor chico, por ejemplo, un medio, la parábola va a ser muy ancha. Ahora, si la letra A es un número un poco más alto, por ejemplo 6, la parábola va a ser mucho más estrecha. Vamos con la letra B. B lo que me afecta es en el desplazamiento horizontal de la parábola. Si B es mayor que 0, por ejemplo 3, se va a desplazar hacia la derecha. Y si B es menor que 0, se va a desplazar hacia la izquierda. Vamos con la letra C. C hace el mismo trabajo que B, pero verticalmente. Desplaza la función verticalmente. Si C tiene un valor mayor que 0, por ejemplo 5, desplaza a la parábola hacia arriba. Y si C tiene un valor menor que 0, por ejemplo menos 3, va a desplazar a la parábola hacia abajo. Y eso es todo en cuanto a la expresión polinómica. Vamos con la canónica. El valor de A afecta exactamente de la misma forma que en la polinómica. Es exactamente lo mismo. Lo voy a pasar de largo porque ya lo expliqué. Y lo que es XB e IB, como ya dije un ratito antes, determinan la ubicación del vértice. Continuamos con la factorizada. El valor de A nuevamente es el mismo que la canónica y el mismo que la polinómica. Y el valor de las raíces va a determinar por dónde cruza la parábola al eje X. Bien, hasta acá vimos, de vuelta, ¿qué es una función cuadrática? ¿Cómo es su gráfico? ¿Qué nos van a pedir de una función cuadrática? Todas estas cosas. La forma de escribir una función cuadrática. ¿Cómo afecta cada una de las letras en la forma que va a tener nuestra parábola? Lo que vamos a ver ahora es ejercicios. Cada tipo que nos puede tocar. Antes de comenzar a los ejercicios, les voy a compartir un link en una tarjeta acá arriba y también en la descripción del video en cómo pasar de expresión polinómica a canónica, de canónica a polinómica, todas las combinaciones posibles. ¿Se puede pasar de una expresión a otra? Sí, se puede. Eso, como es algo bastante extenso y son varias combinaciones, lo voy a dejar aparte. Les dejo la tarjeta acá arriba y también se los dejo en la descripción del video. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Bien, estos son todos los tipos de gráficos que nos pueden llegar a tocar. Si se fijan, son todas carita feliz, todas hacia arriba, es decir, todas con el valor de A positivo. La resolución va a ser exactamente la misma que si fuese una resolución con un valor de A negativo, así que eso no va a afectar. Seguramente no lo van a en el gráfico, sino que tenemos que llegar a este gráfico, pero estos son todos los gráficos que podríamos tener que llegar a graficar. Voy a mostrar cuáles son las particularidades que tienen cada uno de estos 5 tipos de ejercicios. Acá, en este caso, tenemos el vértice acá, las raíces acá, la ordenada de origen acá, que representa el caso más general. Es decir, tenemos todo por sus
lado. Es decir, las raíces están por su cuenta, el vértice por su cuenta, la ordenada origen por su cuenta. Está todo bien diferenciado. ¿Qué ocurre acá? Acá tenemos el vértice, perfecto. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos una raíz y tenemos otra raíz. ¿Y la ordenada origen qué sucede? Pasa exactamente por el mismo lugar de la raíz. Es decir, que una raíz y la ordenada al origen pasan por el mismo punto. Es una situación que nos puede ocurrir. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos eso. Vamos a este caso. En este caso tenemos el vértice acá y tenemos la ordenada al origen acá. ¿Qué ocurre? No solamente tenemos una sola raíz, sino que esa raíz coincide con el vértice. Es decir, el punto de la raíz y el punto del vértice coinciden. Entonces también es otro pequeño detalle a tener en cuenta que nos puede llegar a pasar. ¿Qué ocurre acá? Acá la función, la parábola, pasa justo por ahí. Es decir, que el vértice es el mismo punto que la raíz y es el mismo punto que la ordenada al origen. La ordenada al origen es por donde toca la parábola al eje vertical. La raíz por donde toca la parábola al eje horizontal. Y el vértice es el punto más bajo, en este caso el punto más bajo de la parábola. Es decir, la raíz, el vértice y la ordenada al origen están exactamente en el mismo punto. Es otra cosa que nos puede suceder. Y acá tenemos vértice, tenemos ordenada al origen, separados, pero no tenemos raíces. También es otro punto ver cómo graficamos este tipo de ejercicios. Vamos a comenzar en este orden. Primero este, segundo este, tercero este, cuarto este y quinto este. Bien, comenzamos con el ejercicio 1 y vamos a empezar hallando el vértice. Estas dos funciones cuadráticas son exactamente esta misma función, solamente que estén expresadas en forma diferente. Bien, comenzamos. Primero voy a escribir la expresión genérica de cada tipo de expresión. Comenzando por la polinómica, el vértice, si recuerdan, se compone de dos números, una coordenada x y una coordenada y. Vamos a empezar a hallar la coordenada x, xb. Y para la polinómica hay una fórmula para hallar xb que es la siguiente. xb es menos b sobre 2 por a. Ahora, ¿quién es b y quién es a? Bien, ya lo tenemos evidenciado acá. A es 2 y b es 4. xb igual a menos, el menos va siempre, el valor de b que es 4, dividido 2, este 2 va siempre, por la letra a, que es 2. ¿Qué me queda? Me queda que xb es igual a menos 4 dividido 2 por 2, 4. Es decir que xb es menos 4 dividido 4. 4 dividido 4 es 1 y menos un signo menos dividido un signo positivo, menos dividido más, me da menos. De esa forma hallamos la coordenada x del vértice. Para hallar la coordenada y del vértice, voy a empezar escribiendo tal cual como está la función original. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar y por ib y x por xb. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar el valor de xb, que ya lo sé, que es menos 1. Importante aclarar de que este cuadrado solo afecta al menos 1, no afecta al 2 o al número que sea que esté adelante. Entonces me queda ib igual a 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir menos 1 por menos 1. Menos por menos me queda más. Y 1 por 1 me queda 1. Entonces menos 1 por menos 1 me queda 1 positivo. Más 4 por menos 1. 4 por 1 me da 4. Y más por menos me queda menos. Y el menos 6 tal cual como está. Este ib me queda 2 por 1, 2, menos 4, menos 6. Y 2 menos 4 menos 6 me da menos 8. Por lo tanto, el vértice me va a quedar xb que es menos 1 y b que es menos 8. Repito, como estas tres son la misma función cuadrática pero expresada en forma diferente, el vértice acá y el vértice acá me tienen que dar exactamente el mismo valor que me dio acá. Bien, en la expresión canónica, si recuerdan, lo que se podía sacar directamente era el vértice. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esto tal cual como está por una pequeña excepción que va a ser la siguiente. En vez de poner x más 1, voy a poner x menos 1 al cuadrado. Acá lo que hice fue cambiar el más por un menos 1. ¿Para qué hice eso? De nuevo, ya lo expliqué.
para dejar en evidencia el verdadero valor de xb, que xb tengo que tener delante un signo menos. Acá dejé delante un signo menos, entonces ya me deja en evidencia el verdadero valor de xb, que es menos 1. No es 1 positivo como se puede llegar a intuir incorrectamente acá. Y b es menos 8. Entonces acá directamente, si escribimos nuevamente como la expresión del vértice, xb que es menos 1 y b que es menos 8. Continuamos con la factorizada. Lo que voy a hacer acá es aplicar propiedad distributiva, es decir, voy a sacarme encima estos dos paréntesis. Y se trabaja de la siguiente forma. X por x me queda x al cuadrado. X por 3 positivo me queda más 3x. Menos 1 por x me queda menos 1x. Y menos 1 por menos 3, menos por más me queda menos. Y 1 por 3 me queda 3. Este 3x y este menos 1x los puedo sumar o restar porque ambos tienen x. Este x cuadrado con este 3x no lo puedo sumar porque uno es x cuadrado y otro es 3x. Lo mismo con este 3. Este 3 no tiene ni x cuadrado ni x, entonces no los puedo sumar. Pero este 3x y este menos 1x sí los puedo sumar o restar. En este caso, 3x menos 1x me queda 2x positivo. Me queda x al cuadrado más 2x menos 3. Y ahora lo que voy a hacer es, de vuelta, propiedad distributiva con el 2, con estos tres términos que tengo acá adentro. Me queda 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, 2 por 2x me queda 4x, 2 por menos 3 me queda menos 6. Si se fijan, casualmente llegué a la expresión polinómica, exactamente igual. Entonces lo que tengo que hacer de acá en adelante es exactamente este mismo procedimiento, exactamente el mismo, que nos va a dar menos 1, menos 8. Si se fijan, llegamos al mismo vértice partiendo de las tres expresiones, porque de vuelta, es la misma función cuadrática expresada en forma diferente. Por lo tanto, si es la misma función cuadrática, nos tiene que dar exactamente el mismo vértice, la misma ordenada de origen, el mismo eje de simetría, las mismas raíces, etc. Bien, ya obtuvimos lo que es el vértice. Seguiría obtener la ordenada del origen, pero en este caso lo que voy a hacer, antes de obtener la ordenada del origen, voy a obtener el eje de simetría, porque lo tengo ya bastante directo de acá. Para hallar el eje de simetría, si recuerdan, el eje de simetría era exactamente el mismo valor que xb, tanto acá, acá como acá. Entonces, el eje de simetría es directamente menos 1, x del vértice menos 1. Ahora sí, ya obtuvimos el vértice, ya obtuvimos el eje de simetría, vamos a continuar obteniendo la ordenada al origen. Bien, ¿cómo hallar la ordenada al origen partiendo de la expresión polinómica, canónica y factorizada? Comenzamos con la polinómica. Si recuerdan, hallar la ordenada al origen partiendo de la expresión polinómica era bastante directo. Era el valor de c directamente, que es menos 6. Entonces, la ordenada al origen es menos 6. Ahora, ¿cómo hallamos la ordenada al origen partiendo desde la expresión canónica? Bien, hacemos lo siguiente. Vamos a copiar esto tal cual como está, pero en vez de poner y voy a poner f de x, que es exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de poner f de x voy a poner f de 0. Y en vez de poner x voy a poner 0. ¿Qué hacemos ahora? Resolver esto, que es una cuenta. La hacemos de la siguiente manera. F de 0 igual a 2 por 0 más 1 me queda 1 al cuadrado menos 8. F de 0 es 2 por... Este cuadrado solamente afecta al 1, no afecta al 2. Entonces me queda 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, que me da 1. 2 por 1. F de 0 me queda 2 por 1, 2, menos 8. F de 0, 2 menos 8, me queda menos 6. De esta forma, nuestra ordenada al origen nos dio menos 6. Nos dio lo mismo que mediante la expresión polinómica. Venimos bien. Continuamos con la factorizada. Bien, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar y por f de x. Y ahora reemplazamos x por 0.
Ahora, nuevamente, hacemos la cuenta. Nos queda lo siguiente. F de 0 igual a 2 por 0 menos 1 me queda menos 1. Por 0 más 3 me queda 3. Entonces esto me queda de la siguiente manera. Este 2 lo dejo aparte. Menos 1 por 3 me queda menos 3. 1 por 3 es 3 y menos por más me queda menos. Entonces f de 0 me queda 2 por menos 3, que esto es menos 6. Y nuevamente la ordenada del origen, partiendo desde la expresión factorizada, me queda menos 6. Bien, ya obtuvimos el vértice, el eje de simetría y ahora ya obtuvimos la ordenada del origen. Vamos a continuar hallando las raíces. Bien, continuamos hallando las raíces partiendo desde la expresión polinómica. Las otras dos expresiones todavía no las escribí porque este desarrollo puede ser un poco largo. Bien, la fórmula para hallar las raíces es la siguiente. Menos b más menos, los dos signos, b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre una raíz, dividido 2 por a. Este menos va siempre, este más menos va siempre. Este 4 acá va siempre, este 2 va siempre. Y la raíz ahí arriba, abarcando todo eso, va siempre. Ahora, ¿quién es B? ¿Quién es A? ¿Quién es C? Son estos mismos valores. Es decir, A es 2, B es 4 y C es menos 6. Lo que hacemos ahora es reemplazar A, B y C acá adentro. Nos queda lo siguiente. Menos, ese menos va siempre, nos queda, en vez de b ponemos 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4, entonces 4 al cuadrado, menos 4, que este 4 va siempre, por a, que es 2, por c, que es menos 6. Todo esto en la raíz, dividido 2, este 2 va siempre, y el valor de a, que es 2 también. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las cuentas, es decir, menos 4 por el momento lo dejamos como está, ese más menos lo dejamos como está. Vamos a trabajar lo que queda adentro de la raíz. 4 al cuadrado es lo mismo que decir 4 por 4. 4 por 4 es 16. Menos 4, ese lo dejo igual por ahora y hago 2 por menos 6. 2 por 6 es 12. Y este 2 positivo con este 6 negativo me queda menos. 4 por menos 12. Menos 4 por menos 12. Y este 2 por 2, abajo me queda 4. Bien. Menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 y menos 4 por menos 12 nos da menos por menos más y 4 por 12 nos da 48. Dividido 4. Si seguimos trabajando la raíz cuadrada, nos queda 16 más 48, que esto nos da 64. Y la raíz de 64, la raíz de 64 nos da 8. Entonces, hasta ahora nos queda lo siguiente. Menos 4 más menos 8 dividido 4. Lo voy a escribir acá de vuelta tal cual como está. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a trabajar este más menos. Entonces voy a poner por un lado x1, por otro lado x2. Abajo voy a poner un 4, que es este 4 de acá. Acá voy a poner el menos 4, acá también. Y acá voy a poner un más, y acá voy a poner un menos. Este más menos se divide en un más y se divide en un menos. Y acá pongo el 8, y acá pongo el 8. Entonces nos queda que x1 es menos 4 más 8 dividido 4. Menos 4 más 8 es 4 positivo dividido 4. Y esto nos da 1. Y este x2 nos da menos 4 menos 8. Si a menos 4 le saco menos 8, me voy a menos 12. Todo esto dio 4. Y esto nos queda menos 3. Y de esta forma hallamos las raíces de nuestra función cuadrática partiendo desde la expresión polinómica. Ahora vamos a hallar las raíces partiendo desde la expresión canónica. Bien, lo que voy a hacer acá es sacarme encima este paréntesis elevado al cuadrado. Y lo voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a escribir y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado, es lo mismo que decir x más 1
por x más 1. Menos 8. Es lo mismo multiplicado entre sí, 2 veces. Bien. Voy a trabajar ambos paréntesis haciendo propiedad distributiva. Este 2 lo dejo tal cual como está y me queda x por x, me queda x cuadrado. X por este 1 de acá atrás me queda más 1x. Este 1 de acá atrás con este x de acá adelante me queda más 1x. Y este 1 con este 1 me queda 1 por 1, 1. Menos 8. Este 2 lo dejo tal cual como está. Si se fijan, este x y esta x las puedo sumar porque ambos tienen x. Son como peras con peras. Este x cuadrado con este x no lo puedo sumar porque esto es x cuadrado, manzanas, y esto es x, peras. Entonces no los puedo sumar. Lo mismo pasa con este 1 que no tiene ni x cuadrado ni x. No lo puedo sumar con nada. Entonces me queda x al cuadrado. Este x con este x me queda 1 más 1. Me queda más 2x más 1 menos 8. Ahora lo que voy a hacer es hacer propiedad distributiva con este 2. Este 2 con este x cuadrado, con este 2x y con este 1. Me queda 2 por x cuadrado, me queda 2x al cuadrado. Este 2 por 2x me queda más 4x. Este 2 por este 1 me queda más 2, menos 8. Este 2x cuadrado no lo puedo sumar con ningún otro término porque no hay otro término que tenga x al cuadrado. Lo mismo pasa con este 4x. No hay ningún otro término que tenga x. Y este menos 2 con este menos 8, este más 2, perdón, con este menos 8, sí los puedo sumar o restar. Si a 2 le resto 8, me queda menos 6. Y si se fijan, llegué exactamente a lo que es mi expresión polinómica. Exactamente al mismo lugar. Por lo tanto, a partir de acá, hay que hacer exactamente todo este mismo desarrollo, exactamente este mismo, para llegar a las raíces. Fíjense, es exactamente la misma expresión. Entonces, para no hacerlo todo de vuelta, lo voy a saltear y hay que hacer exactamente todo este mismo desarrollo. Y nos va a quedar de que la raíz es 1 y que la otra raíz es menos 3. De hecho, lo que hicimos acá fue pasar desde la expresión canónica a la expresión polinómica. Y ya enganchamos acá y hacemos todo este desarrollo exactamente igual. Bien, voy a continuar acá abajo con hallar las raíces desde la expresión factorizada. Bien, lo que voy a hacer acá es escribir esto de una manera casi igual, con una pequeña diferencia. Este 2 lo dejo igual, este x menos 1 lo dejo igual, y acá en vez de poner x más 3 voy a poner x menos 3. ¿Por qué? Si recuerdan, desde la expresión factorizada se podía sacar de forma bastante directa lo que eran las raíces, x1 y x2. Pero para tener el verdadero valor de las raíces, adelante del x1 y adelante del x2 tengo que tener un signo menos. En este caso acá yo ya tengo un signo menos, entonces ya me deja en evidencia el valor de x1, que es 1. No es menos 1, es 1. Pero en este caso tenía un signo más. Entonces lo que hice fue reemplazar ese signo más por un signo menos. Hice un menos menos 3. Menos por menos me queda más. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto, pero escrito de otra forma. ¿De qué me sirve? Justamente tener un signo menos delante del x2 y de esa forma dejar en evidencia el valor verdadero de x2, que es menos 3. No es 3 como uno intuitivamente puede interpretar de forma incorrecta acá arriba. Entonces, deja en evidencia el verdadero valor de x1, que es 1, y x2, que es menos 3. 1 y menos 3, 1 y menos 3, tal cual como lo llamamos en la expresión polinómica y en la expresión canónica. Entonces, de esta manera, hallamos nuestras raíces desde la expresión factorizada. Bien, resumiendo, hasta ahora hicimos lo siguiente. Hallamos el vértice, luego hallamos el eje de simetría, luego la ordenada al origen y ahora hallamos las raíces. Y ahora lo que podemos hacer es graficar. Si recuerdan, para graficar había que hallar los primeros 4 puntos. Bueno, ya los averiguamos, ahora vamos a poder graficar. Bien, vamos a graficar. Tenemos por un lado la función cuadrática expresada en las 3 formas diferentes. Tenemos todo lo que averiguamos, vértice, ordenada al origen, eje de simetría y las 2 raíces. Y tenemos los ejes cartesianos que vamos a usar para graficar. Fíjense que una vez que ya obtuvimos todo esto, va a ser suficiente hacer un solo gráfico sin importar desde dónde partimos.
Recuerden que esta es la misma función cuadrática expresada en tres formas diferentes. Con esta información ya podemos hacer el gráfico que nosotros querramos sin importar desde dónde partimos. Bien, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es marcar el vértice en el gráfico, que está en el punto -1, -8. Es decir, -1 en el eje X, -8 en el eje Y. Entonces va a estar aproximadamente acá. Continuamos con la ordenada de origen. La ordenada de origen, si recuerdan, es el punto por donde la parábola corta al eje vertical. Corta en -6. Entonces, la ordenada del origen es -6 y pasa por ahí. El eje de simetría, que también se puede escribir de esta forma, x igual a -1, es una recta, si recuerdan. Es una recta vertical punteada que pasa por el vértice. Entonces, vamos a escribirlo de esta forma. Va a ser una línea vertical punteada en color verde que va a representar el eje de simetría. Queda ubicar las raíces. Si recuerdan, la raíz o las raíces son los puntos por donde la parábola corta el eje X. Es decir, pasa por -3, -1, -2, -3 y pasa por 1. 1 pasa por acá. Entonces las raíces pasan por acá y por acá. Y ahora viene la parte difícil, que es unir todos estos puntos como si fuera una parábola. Y listo, ya tenemos nuestra parábola graficada. Acá tuvimos todos los puntos disponibles y bien separados para poder graficar. En los próximos ejercicios, en donde tengamos solamente una sola raíz o no tengamos raíces, vamos a tener que usar otras pequeñas técnicas para poder graficar. Bien, ya lo que hicimos fue graficar. Nos queda analizar el gráfico, que eso lo voy a hacer al final una vez que tenga resuelto los 5 ejercicios y tenga los 5 ejercicios graficados. Bien, ya graficamos, nos queda analizar el gráfico. Ese análisis de gráfico lo voy a hacer al final una vez que ya tenga resuelto y graficado los 5 ejercicios. Mi idea es tener los 5 gráficos uno al lado del otro y hacer el análisis de cada uno de ellos en simultáneo para que puedan comparar la diferencia de parábolas entre un ejercicio y otro ejercicio. Sobre todo los que tienen dos raíces, los que tienen una sola raíz y los que no tienen raíces. Ahora voy a continuar haciendo el ejercicio 2, nuevamente del punto 1 al punto 5. Bien, continuamos con el ejercicio 2, que va a tener la particularidad de que la ordenada del origen va a coincidir justo con una raíz. Es decir, que el punto de la ordenada del origen y un punto de las raíces van a coincidir. Vamos a ver cómo se resuelven estos casos. Bien, arranquemos con la expresión polinómica. Vamos a hallar, como siempre, primero con el vértice, luego ordenada del origen, luego eje de simetría, raíces, etc. Bien, comenzamos con la expresión polinómica. Vamos con el vértice. El vértice, como dijimos en el ejercicio 1, se compone de dos números, xb y b. Tenemos que hallar estos dos números para hallar el vértice. Bien, ¿cómo se obtiene xb? Bien, xb se obtiene de la siguiente forma. Menos b sobre 2 por a. Bien, ¿quién es a y quién es b? A vale 1, porque delante del x cuadrado no hay ningún número, entonces ya se da por entender de que hay un 1. Si hubiera un menos 1, o sea, si hubiera un menos x al cuadrado, a valdría menos 1. Y b es el número que acompañará a x, es decir, 6. Si nosotros reemplazamos, menos, el menos va siempre, pongo el 6 dividido 2 por, este 2 va siempre, y pongo valor de a, que vale 1. Esto me queda menos 6 sobre 2. Esto me queda que x vértice me da menos 3. Ya hallamos x del vértice. Continuamos con y el vértice. Voy a escribir esto tal cual como está, solo que en vez de poner y voy a poner ib corta, que es y del vértice. Y en vez de poner x voy a poner xb corta, que es x del vértice. Más 6 por x del vértice. Y lo que hago ahora es reemplazar x del vértice, porque yo lo conozco. En vez de xb voy a poner menos 3, que es menos 3 de acá, al cuadrado, más 6 por menos 3. Si yo resuelvo esto, menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Menos por menos más, y 3 por 3, 9. Me queda 9 positivo.
Y 6 positivo por 3 negativo, 6 por 3, 18. Y más por menos me queda menos. Entonces, y del vértice me queda menos 9. Por lo tanto, el vértice me va a quedar xb y b. Y me va a quedar xb equivale a menos 3 y b equivale a menos 9. Vamos allá en el vértice partiendo de la expresión canónica. Bien, acá nuevamente voy a escribir esto tal cual, pero con una pequeña diferencia. Voy a poner un 1 delante del paréntesis y en vez de poner x más 3 voy a poner x menos 3 al cuadrado menos 9. ¿Para qué pongo el 1? Para dejar en evidencia el verdadero valor de a. Que acá, como no hay nada adelante, se va a poder entender que hay un 1. Si hubiera un menos, o sea, un menos x más 3, todo eso al cuadrado, significa de que a valdría menos 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué dejo en evidencia acá? Por un lado de que a es menos 1. Bien, de vuelta, ¿por qué en vez de poner un más, pongo un menos 3? Para dejar en evidencia el verdadero valor de x del vértice. Para obtener ese verdadero valor tiene que haber un signo menos adelante, y acá tengo un signo más. Entonces, en vez de poner x más 3, pongo x menos 3. Ya me deja en evidencia el verdadero valor de xb. Menos por menos me queda más, o sea, es exactamente lo mismo. Solo que si yo lo veo directamente de acá, puedo interpretar incorrectamente de que xb sea 3 positivo. Y en lugar de ser 3 positivo es 3 negativo. Entonces, xb vale menos 3 y b vale menos 9. Entonces, para hallar el vértice, directamente lo saco de una manera bastante sencilla. En este caso, el valor de a no me sirve de nada. Y a vale más 1. Me queda menos 3, punto coma, menos 9. Para hallar el vértice voy a tener que aplicar propiedades distributivas. Voy a escribir esto de una forma parecida. En vez de poner el x atrás, lo voy a poner adelante. Es exactamente lo mismo. X por x me queda x al cuadrado. X por 6 me queda más 6x. Y si se fijan, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces toda esta resolución, exactamente esta misma resolución, es la que tenemos que hacer acá. No lo voy a escribir de vuelta, lo voy a pasar de largo, pero sepan de que es exactamente la misma resolución partiendo desde acá. Hicimos esto, llegamos acá y hacemos exactamente lo mismo. Por lo que nos queda que el vértice nuevamente es menos 3 menos 9. Hasta acá lo que hicimos fue obtener el vértice. Hay que seguir con la ordenada del origen, pero primero voy a hallar el eje de simetría que me queda bastante directo de esta resolución de hallar el vértice. Entonces, voy a hallar el eje de simetría para los tres casos, para las tres expresiones. El eje de simetría, lo voy a escribir acá, es exactamente el mismo valor que xb. Se puede poner como 2 puntos, x igual a menos 3. O directamente se puede escribir también de esta manera. Eje de simetría igual a menos 3. Cualquiera de las dos formas es válida. Depende de la forma que lo exija cada profesor. Si vamos a la expresión canónica, de vuelta, lo mismo. Es el valor de xb. Si se fijan, el vértice y el eje de simetría coinciden en los tres casos. Y está bien porque esta es una misma función cuadrática, es exactamente la misma, pero expresada en tres formas diferentes. Por lo tanto, el vértice, el eje de simetría y todo el resto nos tiene que dar exactamente igual sin importar de qué forma lo hagamos, a partir de qué expresión lo hagamos. Bien, continuamos hallando la ordenada del origen en cada una de las tres expresiones. Comenzamos con la polinómica. La ordenada de origen en la expresión polinómica sale bastante directo y es directamente el valor de c, es decir, el valor que no tiene x. Pero si nos fijamos, en ambos términos tenemos x. Entonces, ¿cuál es el valor de c? Bien, vamos a escribir esto de una forma muy parecida, pero dejando en evidencia el verdadero valor de c, que es 0. A vale 1, B vale 6, C vale 0. Entonces, nuestra ordenada al origen es 0. Para obtener la ordenada al origen desde la expresión canónica, vamos a escribir esto tal cual, pero en vez de poner y voy a poner f de x. Es exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar x por 0, tanto acá como acá.
Lo que hago ahora es resolver esto. Es decir, me queda f de 0 igual a 0 más 3 me queda 3 al cuadrado menos 9. F de 0 me queda 3 al cuadrado me da 9 menos 9. 9 menos 9 me da 0. Es decir, que mi ordenada al origen... Continuamos hallando la ordenada al origen desde la expresión factorizada. De vuelta me voy a poner y, voy a poner f de x. Y en vez de poner x voy a reemplazar x por 0. Cero más 6 y todo eso por 0. Si resolvemos, 0 más 6 me da 6 y 6 por 0 me da 0. Es decir, que en este caso también nuestra ordenada al origen nos da 0. Y está bien que nos dé 0 en los tres casos, porque nuevamente es la misma función cuadrática expresada en forma diferente. Por lo tanto, tanto el vértice, las raíces, la ordenada al origen, absolutamente todo nos tiene que dar lo mismo. Podría haber dado 5, 5 y 5. En este caso dio casualmente 0. Pero es importante que se den cuenta de que siempre da el mismo resultado sin importar de qué expresión lo resolvamos. Entonces hasta acá hallamos el vértice y el eje de simetría en la hoja anterior y acá obtuvimos la ordenada al origen. Vamos a continuar hallando las raíces partiendo de las tres expresiones. Bien, vamos a hallar las raíces y vamos a partir desde la expresión polinómica. Bien, para hallar las raíces tenemos que usar la siguiente fórmula. Que dice, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Este menos va siempre, este más menos también va siempre, más adelante lo resolvemos. Esta raíz cuadrada va siempre, ese menos 4 va siempre y este 2 va siempre. Hay que ver cuál es el valor de b, de a y de c. Y de a acá también. El valor de a, como no hay nada delante del x cuadrado, es 1. Si hubiera un menos x al cuadrado sería un menos 1. El valor de b es 6, es el número que acompaña a la x. Y c, como acá no hay nada, se interpreta que hay un 0. Entonces c vale 0. Lo que hacemos ahora es reemplazar. Me queda menos, porque este menos va siempre, 6 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 0. A vale 1, C vale 0. Todo esto en la raíz dividido 2 por 1, que es el valor de A. A vale 1. Lo que queda ahora es resolver. Entonces, x igual a menos 6 más menos, vamos a resolver la raíz. 6 al cuadrado es 36, 6 por 6. Y tengo 4 por 1 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0, entonces 4 por 1 me da menos 4 por 1 me da menos 4. Y eso menos 4, si lo multiplico por 0, me da 0. Entonces, todo esto que está multiplicado por 0 me da a dar directamente 0. Dividido 2 por 1, 2. Entonces me queda menos 6 más menos 36 menos 0 me da raíz de 36 sobre 2. Esto me queda menos 6 más menos la raíz cuadrada de 36 es 6 dividido 2. Y acá es donde dividimos el ejercicio en dos partes para sacarnos de encima el más menos. Por un lado ponemos x1, por otro lado ponemos x2. x1 es menos 6 más 6 dividido 2. Por otro lado, x2 es menos 6 menos 6 dividido 2. Es decir, este más menos se dividió en un más, el más se fue para acá y el menos se fue para acá. Menos 6 más 6, ¿cuánto me da? 0 sobre 2. Entonces, x1 me da 0 sobre 2, me da 0. Cualquier número dividido 0 dividido cualquier número me da 0. Y acá tenemos menos 6 menos 6. O sea, si a menos 6 le resto otros 6, me voy a menos 12. Si lo divido por 2, me queda que la otra raíz cuadrada es menos 6. Bien, vamos a hallar las raíces ahora partiendo desde la expresión canónica. En vez de poner x más 3 al cuadrado, voy a poner x más 3 por x más 3, menos 9. Y ahora hago propiedad distributiva. ¿Qué me queda? X por x me queda x al cuadrado.
x por este 3 de acá atrás me queda más 3x. Este 3 de acá atrás por este x de acá adelante me queda otra vez más 3x y 3 más 3, 3 por 3, perdón, me queda 9 positivo. No nos olvidemos de ese menos 9 que está ahí atrás. Entonces acá, este 3x y este 3x los puedo sumar porque ambos tienen x. Este x cuadrado no lo puedo sumar con nada porque no hay ningún otro término que tenga x cuadrado. Y este 9 con este 9 los puedo sumar y restar. Entonces, me queda x cuadrado, 3x más 3x los puedo sumar, me queda 3 más 3, 6x. Y este 9x, perdón, con este menos 9 me queda 9 menos 9 me queda 0. Entonces, en síntesis me queda más 6x, que es exactamente lo que tenemos acá, más 0. Fíjense que de esto pasamos a esto, que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, para hallar las raíces tenemos que hacer exactamente este mismo procedimiento, exactamente el mismo. No lo voy a escribir todo de vuelta, pero sepan de que llegamos exactamente al mismo punto donde estamos acá. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Y nos va a quedar que x1 nos va a dar 0 y x2 nos va a dar menos 6. Bien, vamos a hallar ahora las raíces partiendo desde la expresión factorizada. Acá lo que voy a hacer es dejar en evidencia algunos valores escribiendo esto de otra forma. En vez de poner directamente el paréntesis, voy a poner un 1, que va a dejar en evidencia el valor de A. En vez de poner x más 6, voy a poner x menos 6. Y acá en vez de poner x, voy a poner x menos 0. Bien, ¿para qué hice este menos 6? Porque si se fijan, la raíz, acá el x1 tiene que tener un signo menos adelante. Y yo acá tengo un signo más. Entonces tengo que poner un signo menos adelante para dejar en evidencia el verdadero valor de x1. Si no, yo puedo interpretar incorrectamente de que la raíz es 6 positivo si miro acá de una. Pero acá yo delante del 6 tengo un signo más y yo debería tener un signo menos. Entonces en vez de poner un signo más, pongo x menos 6. Que este menos 6, menos por menos me queda más. Es exactamente lo mismo que escribir x más 6. Con la diferencia de que yo acá dejo en evidencia el verdadero valor de x1, que es menos 6, no es 6 positivo, porque delante ya dejé un signo menos, que es tal cual como lo indica la fórmula. Con el x2, voy a poner x, lo completo y pongo x menos 0. ¿Para qué? De vuelta, dejar en evidencia el segundo valor de x. Si no, se puede interpretar incorrectamente de que capaz esta función cuadrática tiene solamente una sola raíz. Y eso no es así, tiene dos raíces. Una que es menos 6 y otra que es 0. Entonces, directamente de acá ya puedo obtener mis raíces. Que x1 es 6, menos 6 y x2 es 0. Bien, ya obtuvimos el vértice y el eje de simetría. Luego obtuvimos la ordenada al origen y ya obtuvimos las raíces. Ahora lo que queda es graficar. Bien, vamos a graficar. Va a ser necesario hacer solamente un solo gráfico porque es la misma función cuadrática, pero expresada en tres formas diferentes. Entonces ya a este punto no importa de cuál arranquemos, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vértices, ordenada al origen, eje de simetría y las dos raíces. Vamos a comenzar ubicando cada cosa. Vamos a comenzar ubicando lo que es el vértice. El vértice está ubicado en el punto menos 3, menos 9. Entonces, menos 3 me muevo horizontalmente hacia la izquierda. Si fuese más 3, me muevo hacia la derecha. Como es menos 3, hacia la izquierda. Y me muevo 9 hacia abajo. Entonces, el vértice va a estar ubicado acá. Continuamos con la ordenada al origen. Recuerden que es el punto en donde la parábola corta el eje Y. Como es 0, no la corta ni arriba, no la corta ni abajo, la corta justo por acá. Exactamente por ahí. Bien, vamos con el eje de simetría. El eje de simetría, si recuerdan, es una recta vertical que pasa por el vértice. Entonces vamos a hacerla por acá. Tiene que pasar por menos 3 y es una recta vertical. Continuamos ubicando las raíces, 0 y menos 6. Voy a ubicar primero la que es menos 6, que si recuerdan la raíz es el punto o los puntos por donde la parábola cruza al eje X. En este caso, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Una raíz va a estar acá y la otra raíz va a estar en 0, es decir, por acá. Es decir, exactamente por el mismo punto
por donde pasa la ordenada al origen. Ahora sí, ya podemos hacer a mano alzada la parábola. Y listo, ya está graficada nuestra función cuadrática. Lo que queda es analizar el gráfico, pero eso lo voy a hacer una vez que tengamos todos los ejercicios resueltos, los 5 gráficos, para luego hacer una comparación del análisis de cada gráfico, que eso va a estar bueno teniendo cada gráfico uno al lado del otro. Entonces, ahora lo que voy a hacer es continuar con el ejercicio 3. Bien, vamos con el ejercicio 3. Comenzamos hallando el vértice y vamos a arrancar con la expresión polinómica. Hallar el vértice para la expresión polinómica en este ejercicio es exactamente igual que lo que vimos en el ejercicio 1. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son los valores de a y de b. Acá a vale 2, que es el número que acompaña al x cuadrado. B vale 4, que es el número que acompaña a la x. Acá en este caso a vale 3 y en este caso b vale menos 6. Es exactamente lo mismo luego lo que es la resolución. Bien, continuamos con la expresión canónica. Acá nuevamente vamos a dejar en evidencia lo que es la expresión de la forma canónica. Si nos fijamos, a vale 3, xb vale menos 1 e ib acá vale 0. De esta forma ya obtuvimos el vértice partiendo de nuestra expresión canónica. Bien, continuamos con la expresión factorizada, que si se fijan es bastante parecida a la expresión canónica. Si sacamos este 0, tenemos 3 por x menos 1 al cuadrado, y acá tenemos 3 por x menos 1 por x menos 1, que esto escrito de otra forma es 3 por x menos 1 al cuadrado, porque estos dos se están multiplicando. Es exactamente lo mismo. Entonces ya aplica directamente esta misma resolución. Entonces directamente se hace lo mismo que en la expresión canónica. Y nos va a quedar que el vértice es 1, 0. Entonces ya averiguamos lo que es el vértice. Hay que continuar con la ordenada de origen, pero primero voy a hacer el eje de simetría porque me queda bastante directo desde resolver lo que es el vértice. El eje de simetría es directamente el mismo valor que xb, que es menos 1. Entonces, para los tres casos, el eje de simetría va a ser el mismo y va a ser menos 1. Bien, ya obtuvimos el vértice, ya obtuvimos el eje de simetría. Continuamos con la ordenada al origen. Bien, continuamos hallando la ordenada al origen. Vamos a arrancar con la expresión polinómica. Como ya vimos, la ordenada al origen de la expresión polinómica sale de forma bastante directa. Es el valor de c, que en este caso es 3. Entonces, la ordenada al origen es 3 positivo. Para hallar la ordenada al origen desde la expresión canónica, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir esto tal cual, pero en vez de poner y, voy a poner f de x, que es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar x por 0, tanto acá como acá. Lo que hago ahora es resolver. Me queda f de 0 igual a 3 por 0 menos 1, me queda menos 1, elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado, me queda menos 1 por menos 1, que es 1 positivo, y 3 por 1 me queda 3. Por lo tanto, la ordenada al origen también va a ser 3 en este caso. Continuamos hallando la ordenada al origen desde la expresión factorizada. Acá nuevamente voy a escribir esto tal cual, pero en vez de poner y voy a poner f de x. Y ahora en vez de poner x, voy a reemplazar x por 0. Ahora resuelvo. Me queda lo siguiente. Este 3 lo dejo igual. 0 menos 1 me da menos 1. Y 0 menos 1 también me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Y 3 por 1 me da 3. Y acá la ordenada de origen nuevamente me dio 3. Sin importar de qué expresión parta, voy a llegar a la misma ordenada de origen. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque esta es exactamente la misma función cuadrática, pero expresada de 3 formas diferentes. Por lo tanto, tengo que llegar al mismo número. Entonces, ya obtuvimos el vértice, el eje de simetría, recién obtuvimos la ordenada al origen y ahora vamos a continuar con las raíces.
Bien, vamos a hallar las x y vamos a arrancar desde la expresión polinómica. Para este caso es exactamente lo mismo que lo hicimos en el ejercicio número 1. Acá a valía 2, que es el número que acompaña al x al cuadrado. B vale 4, que es el número que acompaña a la x. C vale menos 6, que es el que no tiene x. Acá a vale 3, B vale menos 6, C vale 3. La resolución es exactamente la misma. Bien, vamos a hacer las raíces partiendo de la expresión canónica. Entonces, ya de esa forma pasamos de la expresión canónica a la expresión factorizada, que la expresión factorizada se escribe de esta forma. Si se fijan acá, ya tenemos en evidencia los valores de las raíces, que x1 vale 1 y x2 también vale 1. En ambos casos vale 1. ¿Eso significa que tenemos dos raíces? No, significa que tenemos una sola raíz de un único valor que es 1, tal cual como obtuvimos acá. Entonces vamos a tener una sola raíz que vale 1. Y para hallar la raíz en forma factorizada, nuevamente es exactamente lo mismo. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces ya tenemos el valor de la raíz, que es 1. Bien, hasta acá obtuvimos el vértice, ordenar origen, eje simetría y raíces. Ahora lo que vamos a hacer es graficar. Bien, vamos a graficar. Va a ser necesario hacer solamente un solo gráfico, sin importar de qué expresión tengamos que resolverlo, porque nuevamente es una única función cuadrática expresada en tres formas diferentes. Vamos a comenzar ubicando lo que es el vértice. El vértice está ubicado en el punto 1, 0. ¿Eso qué significa? Que va a estar ubicado 1 a la derecha y no va a estar ubicado ni hacia arriba ni hacia abajo respecto al eje vertical. Va a estar justo en el medio. Entonces va a estar acá. Continuamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen es por donde corta la parábola al eje vertical, es decir, por 3 positivo. Es decir, por acá. Vamos con el eje de simetría. El eje de simetría no es un punto, es una recta que pasa por el vértice. Es una recta vertical que pasa por el vértice. Y luego tenemos la raíz 1, que es por donde la parábola corta o toca al eje horizontal, que es acá. En este caso, el vértice y la raíz coinciden. ¿Pueden coincidir? Sí, coinciden perfectamente. Entonces lo que hay que hacer es, con estos dos puntos, básicamente, con este punto acá y este punto acá, armar la parábola. Me queda un poco angosta, pero vamos a hacerlo de la mejor manera. Y listo, ya de esa forma, con esos dos puntos, pudimos graficar. Nos queda analizar el gráfico, que eso lo voy a hacer al final con todos los gráficos de todos los ejercicios, uno al lado del otro, para comparar de una mejor manera el análisis de cada gráfico, para que puedan ver bien esas diferencias. Bien, vamos a arrancar con el cuarto ejercicio. Vamos a arrancar hallando el vértice con la expresión polinómica. Con la expresión canónica y la expresión factorizada, lo que ocurre es lo siguiente. La forma de expresar esta función cuadrática en forma canónica es de esta manera y la forma de expresar esta función cuadrática en forma factorizada es de esta manera. Como ven, pierde todo el sentido expresar este tipo de función cuadrática de estas dos formas porque queda todo cero. Y si se fijan, si esto lo terminan simplificando, me queda exactamente esto mismo de acá. Un medio de x más 0 al cuadrado. Bueno, esto me queda un medio de x al cuadrado. Me queda lo mismo que esto. Este 0 se va y este 0 se va, me queda x al cuadrado. Y acá lo mismo. Me queda un medio de x por x. X menos 0 me da x menos 0 me da x. Y me termina quedando exactamente lo mismo. Un medio de x al cuadrado. Por ende no tiene sentido desarrollar el ejercicio en estas dos expresiones. Por eso solamente lo voy a desarrollar en forma polinómica. Y de la forma polinómica vamos a hallar, como siempre, vértice, ordenal, origen, eje de simetría, raíces, etc. Bien, comenzamos con el vértice. Bien, el vértice se forma de dos puntos, x del vértice e y del vértice. X del vértice sale a partir de esta fórmula, que es menos b dividido 2 por a. ¿Quién es b y quién es a? Bueno, a es el número que acompaña al x al cuadrado, en este caso un medio. A es un medio. B es el número que acompaña a x. Como acá no hay x solo, significa que b vale 0. Es lo mismo que decir 0x. Y acá c es lo mismo que decir 0.
Entonces, b vale 0. Entonces, el valor de xb nos queda menos 0 dividido 2 por 1 medio. Que esto nos da 0 dividido 1. Y 0 dividido 1 nos da 0. Vamos a continuar hallando la coordenada y del vértice. Si copio el enunciado tal cual como está, y ahora reemplazo y por ib y reemplazo x por xb, me queda lo siguiente. 1 medio por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado me da 0 y 1 medio por 0 también me da 0. De esta forma, nuestro vértice es 0, 0. Este 0 corresponde al xb y este 0 de acá atrás corresponde al ib. Bien, vamos con lo que es el eje de simetría. El eje de simetría, una vez más, es la coordenada x del vértice. Entonces, ya sabemos de acá que el eje de simetría es 0. Continuamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen para una expresión polinómica es el valor de c, que es 0 en este caso. Entonces acá la ordenada al origen es 0. Bien, continuamos con las raíces. Para hallar las raíces, la fórmula es la siguiente. En donde a vale 1 medio, b vale 0 y c vale 0. Esto, si reemplazamos, nos queda de la siguiente manera. Menos 0 más menos raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4 por 1 medio por 0. Dividido 2 por 1 medio. Si esto lo emprolijamos, nos queda de la siguiente forma. Menos 0 es lo mismo que decir 0. Más menos la raíz cuadrada de 0 al cuadrado da 0. Y 4 por 1 medio por 0 me da todo 0. Dividido 2 por 1 medio, este 2 se cancela con este 2 y me queda 1. Entonces, en definitiva, arriba me queda 0 dividido 1. Por ende, va a haber una sola raíz y ese valor de raíz es 0. Bien, vamos a graficar. Van a ver que es un caso bastante particular. Vamos a ubicar el vértice. El vértice está ubicado en el punto 0, 0, es decir, en el X no está ni para la derecha positivo ni para la izquierda negativo, está justo en el medio. Y lo mismo ocurre con Y, no está ni para arriba positivo ni para abajo negativo. Entonces está exactamente ahí. Vamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto por donde la parábola cruza o toca al eje vertical. Es en 0, entonces no está ni arriba ni abajo, es en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Vamos con el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por 0, entonces va a pasar exactamente por encima del eje Y, exactamente por encima. Vamos con lo que es la raíz. La raíz es el punto por donde la parábola toca o corta al eje horizontal, en este caso en 0. Entonces no está ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, está también en el centro. Es decir, que para graficar esta función cuadrática tenemos solamente un solo punto. ¿Cómo hacemos para graficarla correctamente? Porque la podemos hacer un poco más angosta, un poco más ancha. Para eso nos vamos a ayudar con una pequeña tabla que vamos a hacer acá al lado. Bien, van a elegir ciertos números, algunos positivos y otros negativos, que sean algunos hacia la derecha del eje de simetría, por ejemplo el 2 y el 1, y otros hacia la izquierda del eje de simetría, por ejemplo el menos 1 y el menos 4, los negativos. Yo el 0 lo puse porque va a ser este mismo punto de acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar x por 0 y ver qué nos da el valor de y. Entonces, si yo reemplazo x por 0 acá, ¿qué me queda? Y igual a 1 medio por 0 al cuadrado. Esto, como estaba multiplicado por 0, porque 0 al cuadrado da 0, esto me va a dar 0. Entonces, en la coordenada 0 de x va a ser la coordenada 0 de y, que es justamente en este mismo punto donde están el resto de los puntos. Bueno, no me sirve mucho, pero ya confirmo de que la parábola pasa por ahí. Vamos con el menos 1. Cuando yo reemplazo x por menos 1 me queda 1 medio por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, porque es menos 1 por menos 1. Entonces me queda 1 medio por 1. 1 medio por 1 es 1 medio. Entonces, cuando yo estoy acá en menos 1,
mi parábola pasa por un medio en el vertical. Entonces va a pasar por menos 1, un medio, por acá. Vamos con 2. Y es igual a un medio por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. O sea que esto me queda un medio por 4. Un medio por 4 me da 4 medios. Y 4 medios es 2, porque es 4 dividido 2. Y eso me da 2. Entonces, cuando x vale 2, 1, 2, y vale 2, 1, 2. Entonces, 2 y 2, más o menos por acá. Vamos con menos 4. Bien. Menos 4 al cuadrado es 4 por 4 es 16. Y menos por menos más es 16 dividido 2. Y esto me da 8. Este dividido 2 es porque es 16 por un medio. 16 por un medio me queda 16 medios. Y eso me da 8. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos va a estar por acá arriba. Se me fue un cachito. Va a estar por ahí arriba. Pero ya nos da una idea de la forma de la parábola que va a tener. Si lo hacemos con 1, un medio por 1 al cuadrado nos va a dar lo mismo que el menos 1. Nos va a dar un medio. Y si se fijan, ya tengo parte de la parábola de este lado y de este lado. Podría continuarla hasta arriba, no lo voy a hacer para no manchar de más lo que es la resolución. Pero justamente si yo ya tengo la forma de un lado, la tengo que hacer de forma espejada del otro lado, a través del eje de simetría. El eje de simetría me muestra que la parábola es un espejo de un lado como del otro. Bien, vamos con el ejercicio 5. X cuadrado menos x más 2. Lo voy a hacer en forma polinómica y canónica. No lo voy a poder hacer en forma factorizada porque esta función cuadrática no tiene raíces, es decir, no va a cortar al eje x. Por eso, como no tiene raíces, no puedo expresarla en forma factorizada. Cuando desarrollemos cómo hallar las raíces, se van a dar cuenta qué es lo que sucede. Entonces, vamos a comenzar como siempre arrancando por lo que es el vértice, en forma polinómica y en forma canónica. Bien, para hallar el vértice tenemos que hallar dos números, xb e ib. XB se resuelve de la siguiente forma, es menos b dividido 2 por a. ¿Quién es b y quién es a? A es el número que acompaña al x al cuadrado, es decir, acá adelante, como no hay ningún número adelante del x al cuadrado, hay un número 1. Y acá adelante tenemos un menos x, entonces b vale menos 1. Entonces, el x del vértice nos queda de la siguiente forma, menos 1 dividido 2 por 1. Esto nos queda menos 1, nos queda 1 dividido 2. Entonces, el x del vértice nos da un medio. Si queremos averiguar el y del vértice, escribimos la función cuadrática tal cual nos dice el enunciado, acá arriba. Y lo que hacemos es reemplazar y por y del vértice y x por x del vértice. Y esto nos queda de la siguiente forma. Si yo reemplazo x del vértice, me queda acá un medio al cuadrado menos un medio más 2. Acá y del vértice nos queda un medio al cuadrado, lo mismo que decir un medio por un medio. Un medio por un medio. Menos un medio más 2. Voy a continuar acá arriba. Y del vértice nos queda un medio por un medio es un cuarto. Un medio por un medio es un cuarto. Menos un medio, que es esto de acá, más 2. Ahora, ¿cómo sumo un cuarto y un medio? ¿Cómo los resto? Vamos a buscar común denominador. Este un cuarto lo dejo igual y al un medio, para que acá abajo tenga un 4, acá abajo lo tengo que multiplicar por 2. Pero si multiplico acá por 2, estoy obligado a multiplicar por el mismo número que agregué acá abajo, agregarlo acá arriba. Entonces esto en definitiva me queda un cuarto menos 1 por 2 me da 2 y acá me queda 4. Un cuarto menos 2 cuartos me queda menos 1, 1 menos 2 me queda menos 1 y abajo me queda cuartos. Y ahora tengo que sumar con este número entero.
para sumarlo me queda de la siguiente forma. Menos un cuarto más 2. Acá, como no hay nada debajo, lo único que poner un 1. 2 enteros, 2 sobre 1. Entonces, para que abajo me quede un 4, acá lo tengo que multiplicar por 4. Pero si lo multiplico acá por 4, estoy obligado a agregar el mismo número multiplicándolo ahí arriba. Entonces me queda 2 por 4 dividido 1 por 4. Y me queda menos un cuarto más 2 por 4, 8. Y abajo, cuartos. Y ahora sí, como tengo el mismo número abajo, arriba los puedo sumar. Menos 1 más 8. Esto me da 7. 7 cuartos. Por lo tanto, el vértice va a ser un medio, 7 cuartos. Ahora, para hallar el vértice desde la expresión canónica, ya sabemos que es bastante directo. De hecho, acá el 1 medio ya lo tenemos de 1 y el 7 cuartos también. Escribí esto exactamente igual. Si se fijan, xb tiene que tener un signo menos adelante y acá ya lo tengo. Entonces ya tengo en evidencia el valor de xb, que es un medio. E ib es el número que está atrás, es decir, 7 cuartos. Ya tengo ib. De esta forma es mucho más sencillo obtener el vértice. Ya obtuvimos el vértice. Vamos a obtener ahora el eje de simetría, que sale bastante directo, y luego seguimos con la ordenada al origen. El eje de simetría es el valor x del vértice, exactamente el mismo valor. Entonces, el eje de simetría es un medio. Bien, continuamos obteniendo la ordenada al origen. Vamos a partir desde la expresión polinómica. La ordenada de origen partiendo de la expresión polinómica sale de forma muy directa, ese valor de c, es decir, ese valor que no tiene ni x cuadrado ni x cuadrado ni x, es decir, 2. La ordenada al origen de esta función cuadrática vale 2. Para obtener la ordenada al origen partiendo de la expresión canónica, vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner y, voy a poner f de x y voy a poner el resto tal cual como está. Ahora voy a reemplazar x por 0, acá y acá. Ahora lo que voy a hacer es calcular esto. Me queda f de 0 igual a 0 menos 1 medio, me queda menos 1 medio al cuadrado, más 7 cuartos. Entonces, f de 0 me queda menos 1 medio al cuadrado, lo mismo que decir menos 1 medio por menos 1 medio, más 7 cuartos. Menos por menos me queda más. 1 por 1 arriba me queda 1 y 2 por 2 abajo me queda 4. Me queda un cuarto positivo, más 7 cuartos. Un cuarto más 7 cuartos me quedan 8 cuartos. Y 8 cuartos es lo mismo que decir 8 sobre 4, es decir, 8 dividido 4. Y 8 dividido 4 es 2. Por lo tanto, vemos que desde la expresión canónica, la ordenada al origen también me da 2. Y está bien que en ambos casos me dé lo mismo porque es exactamente la misma función cuadrática, solo que están expresadas de forma diferente. Bien, vamos a averiguar las raíces. Vamos a escribir la fórmula por la cual se sacan las raíces. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Bien, ¿quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? A es el número que acompaña al x cuadrado, que es 1. Como acá delante del x cuadrado no hay ningún número, se da por entender que el valor es 1. El valor de b es menos 1. Cuando delante del x o del x cuadrado hay un signo menos, se da por entendido que hay un menos 1. Y el número c es el que no tiene ni x cuadrado ni x, en este caso 2. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar. Y van a ver qué es lo que sucede, que no vamos a tener raíces. Menos, este menos va siempre y pongo el menos 1. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, menos 4, ese 4 va siempre, por a, que es 1, por c, que es 2. Abajo 2
por el valor de a, que es 1. Ese 2 va siempre. Si nosotros acá reemplazamos y empezamos a trabajar esto, nos queda lo siguiente. Menos 1 nos queda 1. Más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, es decir, 1 positivo. Menos 4 por 1 por 2, es decir, 4 por 2 directamente. El 1 no afecta en nada. 4 por 2 me da 8. Me queda raíz de 1 menos 8, dividido 2. Si se fijan acá, me queda la raíz de menos 7, dividido 2. ¿Y cuál es la raíz de menos 7? Bien, la raíz de menos 7 no tiene una solución real. Entonces, nuestra función cuadrática no tiene raíces reales. Tiene raíces imaginarias, pero eso ya es para un nivel superior que no nos interesa ver acá. No tiene raíces reales. Y como no tiene raíces reales, no podemos expresar la expresión factorizada. ¿Cómo se termina este ejercicio? Se pone, no existen raíces que pertenezcan al conjunto de los reales. No existen valores de x que pertenezcan al conjunto de los números reales. Bien, vamos a hallar las raíces, entre comillas, hallar las raíces, pero partiendo de la expresión factorizada. Canónica, perdón. Vamos a trabajar un poquito. Esto me queda x menos 1 medio por x menos 1 medio más 7 cuartos. Este x menos 1 medio al cuadrado, y lo mismo que decir ese paréntesis dos veces. Si aplicamos propiedad distributiva, me queda x por x al cuadrado. X por ese 1 medio de atrás me queda menos 1 medio de x. Este menos 1 medio de atrás por esta x me queda otro menos 1 medio. Y 1 medio por 1 medio, menos 1 medio por menos 1 medio me queda más 1 cuarto. Todo esto más 7 cuartos. Y esto me va a quedar x al cuadrado. Este menos 1 medio con este menos 1 medio es menos 0,5. Le resto otro menos 0,5. Y esto me da menos 1x. Más 1 cuarto más 7 cuartos. Esto me queda x al cuadrado menos x. Poner menos 1x o menos x es lo mismo. Es una forma más elegante de escribir lo mismo. Y acá tenemos 1 cuarto más 7 cuartos. Que esto nos da 8 cuartos. Y 8 cuartos es lo mismo que decir x al cuadrado menos x. 8 dividido 4. 8 dividido 4 me da 2. Y si se fijan, llegué exactamente a lo mismo que llegué acá. Y de acá es hacer exactamente el mismo procedimiento. Y vamos a llegar a exactamente a la misma conclusión, que la función cuadrática no tiene raíces reales. Bueno, vamos a verificar esta función cuadrática que no tiene raíces. Vamos a empezar ubicando lo que es el vértice. El vértice está en 1 medio, 7 cuartos. Es decir, que si para mí esto es 1, 2, 3. Este es 1 medio. Y 7 cuartos es... Esto es 2, que es 8 cuartos. Y 7 cuartos estaría apenas por acá. Un poco más abajo del 2. Entonces nuestro vértice va a estar ubicado acá. Vamos a ubicar nuestra ordenal origen. La ordenal origen es el punto por donde la parábola corta el eje vertical. Lo corta por 2, por ahí. Vamos con el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por el vértice. Entonces vamos a hacer una recta vertical que pasa por el vértice, por el punto azul. Y raíces no tiene. Es decir, la parábola no va a cortar por ningún lado al eje horizontal. Entonces yo con estos dos puntos me tengo que arreglar. Vamos a hacer aproximadamente la parábola así por un lado, y el eje de simetría me permite que esto sea un espejo del otro lado. Y listo. De esta forma tenemos nuestra función cuadrática, que si se fijan, en ningún momento va a tocar al eje X. Bien, hasta acá hicimos lo siguiente. Con los 5 ejercicios hallamos el vértice, la ordenada del origen, el eje de simetría, las raíces y graficamos. Ahora lo que vamos a hacer con los 5 ejercicios en conjunto, es decir, con los 5 gráficos en una misma hoja, vamos a analizar el gráfico. Vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a ver las diferencias que hay en ese análisis entre ellos. Bien, comenzamos. Vamos con el dominio. ¿Qué es el dominio? ¿Cuál es el ancho que ocupa la función horizontalmente?
Esta parábola se abre, se abre, se sigue abriendo hacia la derecha. Y para este lado lo mismo, se abre y se sigue abriendo para la izquierda. Entonces, se abre hasta el más infinito a la derecha y hasta el más infinito a la izquierda. Es decir, que el dominio va desde el menos infinito a la izquierda, viene y sigue hacia el más infinito hacia la derecha. Entonces va del menos infinito al más infinito. Cuando ocurre eso, del menos infinito al más infinito, se dice que son todos los reales. Y esto se cumple para todas las funciones cuadráticas, para cualquier tipo de función cuadrática. El dominio va a ser siempre todos los reales. Bien, vamos con la imagen. La imagen es lo mismo que el dominio, pero en vez de horizontalmente es verticalmente. Vamos con este. Si vemos, esta parábola continúa hacia arriba, hacia el más infinito. Pero vemos que pega una vuelta acá, es decir, no baja del menos 9. Es decir, si nosotros seguimos la función con una mano, venimos, bajamos y volvemos a subir. Es decir, que el piso es menos 9. De menos 9 hacia arriba tenemos la imagen. Entonces, para este caso, la imagen es menos 9, punto coma, más infinito. Bien, ¿por qué puse el menos 9 con un corchete? Porque menos 9 está incluido en el dominio, es parte del dominio. Si yo no quiero incluir al menos 9, en vez de poner un corchete, tengo que poner un paréntesis. Bien, con este gráfico es lo mismo, pero en vez de hasta el menos 9 es hasta el menos 8. Entonces tenemos menos 8 al más infinito. Acá vemos de que viene bajando, toca el eje horizontal y luego se va. Es decir que viene bajando el 3, al 2, al 1 y llega hasta el 0 del eje vertical. Entonces va a ser 0 más infinito. El más infinito siempre se cierra con paréntesis. Acá vemos que la imagen es lo mismo. Toca el 0 y vuelve a subir. Entonces, nuevamente la imagen es 0, punto coma, más infinito. Y acá lo que tiene que tocar es el vértice, que el vértice es 7 cuartos. Ese es el punto más bajo. Este punto acá es 7 cuartos. Es donde teníamos puesto el vértice en este caso. Entonces, va a ser 7 cuartos, punto coma, más infinito. Vamos con el conjunto de positividad. Es toda la parte que va por encima del eje X. Toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte y toda esta parte. Y siempre lo tenemos que mirar horizontalmente. Es decir, tenemos que ver siempre el eje X. Lo único que se ve desde el eje Y es la imagen. El resto se va a ver todo con el eje X. Entonces, esto se viene abriendo, viene desde el menos infinito, viene hasta el menos 6. Desde el menos infinito hasta el menos 6. Pasa por abajo y luego va del 0, se sigue abriendo hasta el más infinito. O sea que por encima del eje X tenemos esta parte del 0 a más infinito y del menos infinito al menos 6. Entonces, este conjunto de positividad viene desde menos infinito, menos 6, cierro con paréntesis, unión, 0, más infinito. Bien, ¿por qué cierro con paréntesis? Porque el menos 6 no lo estoy incluyendo en el conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque menos 6 justo no está ni arriba ni abajo, está justo en el medio, está justo sobre el eje horizontal. Entonces menos 6 no es parte del conjunto de positividad, está justo en el medio. Va a estar incluido acá abajo en el conjunto de ceros. Acá va a estar incluido el menos 6 y el 0. Con este caso es lo mismo, es de menos infinito hasta el menos 3. Sin incluir a menos 3, por eso pongo un paréntesis, unión del 1 hacia adelante. 1 más infinito. Acá si nos fijamos está siempre por encima, salvo cuando toca al 1. Salvo cuando toca al 1. Cuando toca al 1 está justo sobre el eje horizontal, es decir, no es parte del conjunto de positividad. Entonces, en esos casos, lo que podemos decir es que viene desde menos infinito hasta el 1, unión 1 más infinito. Es decir, son todos menos el 1. Acá pasa exactamente lo mismo, pero con el 0. Lo podemos escribir exactamente igual, pero con el 0.
Yo ahora lo voy a escribir de una forma diferente para que tengan dos alternativas de escribir exactamente lo mismo. Acá lo que voy a poner es que van a ser todos los reales menos el 0. Esto y esto es escribir exactamente lo mismo, pero de dos formas diferentes. Y acá vemos que está siempre por encima del eje X. Entonces van a ser todos los reales, del menos infinito al más infinito, al igual que hicimos con el dominio. Vamos con el conjunto de negatividad. Es exactamente lo mismo que el conjunto de positividad, pero al revés. Ver qué es lo que está por abajo. En esta parte, si nos fijamos, desde el menos 6 hasta el 0 está por debajo del eje X. Entonces el conjunto de negatividad es menos 6, 0. Acá lo mismo, del menos 3 al 1. Menos 3, 1. Acá no hay nada por debajo del eje horizontal. Entonces se pone conjunto vacío. Acá lo mismo, no hay nada por debajo del eje horizontal. La función llega a tocar al eje horizontal, pero nunca lo llega a pasar por debajo. Nuevamente conjunto vacío. Y acá lo mismo, nuevamente conjunto vacío. Bien, vamos con el conjunto de crecimiento. ¿Qué significa? ¿En qué parte la función crece? ¿En qué parte la parábola crece? Si lo vemos de izquierda a derecha, hacia acá venimos hacia abajo y a partir de acá venimos hacia arriba. A partir de acá significa a partir del menos 3, no de menos 9. Miremos siempre el eje horizontal, no miremos el eje vertical para sacar esto. Entonces, viene para abajo, para abajo, para abajo y a partir del 3 empieza a subir. Sube, sube, sube y no deja de subir. Del 3 en adelante, la parábola siempre sube. Entonces va desde el menos 3 hasta el más infinito. ¿Por qué no incluye menos 3? Porque justo en el menos 3 no va ni para arriba ni para abajo. Está justo horizontal, está justo en el medio. Entonces, el menos 3 no lo tengo que incluir. Bien, vamos con este segundo ejemplo. Acá el vértice es menos 1. Entonces, del menos 1 en adelante, sube. Del menos 1 al más infinito. Acá lo mismo, desde el 1 en adelante, sube. El 1 sin incluirlo. 1 más infinito. Acá desde el 0 hacia adelante, 0 más infinito. Y acá desde el 1 medio, que es parte del vértice, sube. 1 medio más infinito. Vamos con el conjunto de decrecimiento, es lo opuesto, en vez de ver desde qué parte sube, es desde qué parte baja. Esto viene bajando desde el menos infinito, baja, 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 hasta el menos 6, sigue, 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 hasta el menos 3. Desde el menos infinito hasta el menos 3, la función decrece, la función baja. Entonces esto va desde el menos infinito hasta el menos 3. Acá lo mismo, desde el menos infinito hasta el menos 1. Desde el menos infinito hasta el menos 1, la función baja. Acá desde menos infinito, baja, 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 hasta el 1. Y del 1 vuelve a subir, del 1 vuelve a subir. Desde el menos infinito hasta el 1. Acá lo mismo, desde el menos infinito, baja hasta el 0. Del 0 en adelante, vuelve a subir. Y acá lo mismo, viene desde el menos infinito hasta el 1 medio, que es parte del punto del vértice. Desde el menos infinito hasta el 1 medio. Vamos con el conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? Los puntos por donde la función corta la raíz, es decir, las raíces. Tal cual eso, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se escribe? Con llaves. Menos 6, punto coma, 0. Acá es menos 3, 1. Acá es solamente 1, porque tenemos solamente una raíz. Acá es solamente 0, porque tenemos solamente una raíz. Toca solamente ahí. Y acá, como no tenemos raíces, como no toca ningún punto, conjunto vacío. Y de esta forma analizamos todas las funciones cuadráticas, todos los tipos de funciones cuadráticas que nos pueden llegar a tocar. De esta forma ya tenemos completado todo lo que nos pueden llegar a pedir generalmente en una función cuadrática. Ya analizamos todos los gráficos. No se olviden de darle un me gusta, una suscripción, cualquier consulta o sugerencia me la dejan en los comentarios. Desde ya, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.